17 minutos de la tarde. Bueno, nuestro primer invitado el día de hoy lo hemos traído al programa, y en este caso vía telefónica, porque nos preocupa saber cómo ha evolucionado el uso de la lectura en la educación. Hoy abrimos un espacio precisamente para hablar de lo verdaderamente crucial, que es el futuro de nuestro país a través de las aulas. Y con ello, hoy nos planteamos esa pregunta fundamental. ¿Cómo ha evolucionado el uso de la lectura en la educación en un mundo lleno de pantallas, de inmediatez y de cambios tecnológicos? Bueno, para entender hacia dónde vamos y qué estamos haciendo con el aprendizaje de nuestros niños y jóvenes a través de la lectura, hoy a través de la línea telefónica recibimos un gran invitado y no es otro sino el doctor Mariano Herrera, PhD en educación, especialista en políticas públicas, quise decir, educativas y profesor de posgrado. Doctor Herrera, un honor recibirlo en Agenda Éxitos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación para conversar un rato acerca de este tema que consideramos de vital importancia, sobre todo cuando se trata, bueno, de esos seres que reconocemos y que siempre hemos planteado como el futuro del país. Bienvenido, le saluda Albany Lozada. Muchas gracias, Albany. Saludos a ti y a toda tu audiencia. Bueno, doctor, la forma en que procesamos la información definitivamente ha cambiado mucho, ha cambiado drásticamente, podríamos decir. Y en base al tema de la lectura en los jóvenes de hoy en día, podríamos decir, doctor, que ha evolucionado la lectura tradicional ante el avance constante de la era digital, o ha ocurrido todo lo contrario. Estamos perdiendo la capacidad de lectura y análisis crítico precisamente a causa de la inmediatez. Y bueno, la pregunta es bastante compleja e interesante porque se puede ver desde muchos ángulos, ¿no? O sea, Ujú, primero que nada, la tecnología pues está digamos, a la que acceden los jóvenes de cualquier edad, niños también, desde 11, 12 años en adelante. Bueno, tienen que ver con leer algo, leen las redes sociales, leen el WhatsApp, tienen que escribir también por ahí. Por poco que escriban o por poco que lean, hay que leer, ¿no? Entonces, sí. eso, digamos, genera otra manera de entender lo que es el lenguaje escrito, que sin duda pues está evolucionando en ese momento, y no se sabe, pues nadie puede saber en ese momento hacia dónde está allí. Sí. Lo que sí se puede saber es que no se puede pensar digamos, tener pensamiento crítico o acceder al conocimiento más riguroso que realmente haga que nuestras vidas tengan mejor calidad, porque bueno, te enteras mejor de todo lo que tiene que ver con salud o con los empleos futuros o con cualquier otro acontecimiento o información y conocimiento importante. Todo eso está en el lenguaje escrito todavía. Es decir, no hay comprensión de la lectura y acceso al lenguaje escrito de manera que sea bien dominada por las personas de cualquier edad, desde los niños más chiquitos hasta nosotros los adultos, pues la precariedad del acceso a lo que necesitamos para, bueno, mejorar incluso o mantener, si la tenemos buena, la calidad de vida, pero la mayoría de la gente o la tiene que mejorar o la quiere mejorar, pues no se puede hacer sin la lectura. Sí. Bueno, por supuesto que la tecnología en este momento está haciendo que la pantalla, a través de los videos, sobre todo de YouTube, que constituyan un acceso válido al conocimiento. Ahí no hay la menor duda que esto funciona, muchos de nosotros lo utilizamos, ¿no? De tal manera que hay esas alternativas, ¿no? Sí. Pero eso no le quita el peso a la importancia, no porque sea importante en abstracto, sino porque permite acceder al conocimiento y además a tener cognición en el cerebro de una manera más desarrollada, digamos. Entonces, Correcto. eso no le quita importancia al lenguaje escrito. Correcto. Ahora, profesor, en las últimas décadas las políticas públicas en educación podría decirse que han permitido que los niños avancen de grado, aunque sus competencias lectoras sean mínimas. Y al final vemos alumnos de tercero o cuarto grado que aún arrastran ciertas dificultades para leer. ¿Cómo está afectando esta realidad su formación y preparación para los próximos años de estudio que les va a tocar enfrentar?
Eso, Alan, eso está súper grave, eso está en una Mm, situación de un deterioro muy preocupante, no solamente por quienes trabajamos en este tema, sino por toda la sociedad. No es nada más de los de tercer grado. Se han hecho muchos estudios, incluso en América Latina, se hizo justo después de la pandemia un estudio global y los niños de 15 años, 50% de los niños de 15 años no entendían lo que leían en toda América Latina, y eso era mucho más grave en los muchachitos de esa misma edad, pero del sector más vulnerable socioeconómicamente hablando. Y en Venezuela, pues la situación era muchísimo más grave que eso por otras razones, que bueno, no voy en el caso de hallar ahora, pero que todos conocemos, pues, como pues, la precariedad de la vida incluso de los docentes, pues ha hecho sí, que eso sí sea sí, señor. pues todavía más grave, ¿no? Y hay datos del propio Ministerio de Educación sobre la ausencia de comprensión lectora en más del Ujú. 90% de los niños, no de tercero, sino de sexto grado, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí. eso es muy grave porque digamos, la lectura si no se empieza a tiempo, y cuando digo a tiempo es entre los 5 y los 7 años, las consecuencias de no empezarlo en esas edades son que, aunque en tercer grado ya tengas la capacidad y tengas algún nivel de comprensión lectora, ya es tarde para que esos niveles, cuando vayas subiendo en el sistema educativo, estén justamente paralelos o consecuentes con ese nivel, ¿no? Y Sí. entonces hay, como que sea, poquito, sexto o primer año de bachillerato, ¿no? Ujú. Entonces hay que empezar muy temprano la lectura. Eso no hay la menor duda. Pantalla o no pantalla, si no se empieza la lectura a las edades que mejor convienen, repito, entre 5 y 7 años para el lenguaje escrito, pero para el lenguaje escrito es necesario que haya otras condiciones en el cerebro del niño que son previas a esas edades, ¿no? Pueden Ujú. empezar desde los 2 años, ¿no? Sí, Que señor. empiezan. Sí, Entonces es señor. así. Bueno, de hecho, si miramos hacia atrás, unas cuantas décadas, la enseñanza de la lectura se basaba en la repetición y el silabeo clásico. Profesor, hoy la pedagogía busca que el niño entienda el contexto completo desde el primer día. Y por eso uno se pregunta, ¿hemos avanzado hacia un sistema que enseña a pensar o los métodos antiguos fijaban mejor la base de la lectura? En pocas palabras, ¿era mejor antes que ahora? No, no se puede creer que en todo tiempo pasado fue mejor porque Ajá. la ciencia avanza, la ciencia y la educación han avanzado y hoy se conocen los métodos que logran que efectivamente el lenguaje escrito se adquiera en esas edades que yo acabo de decir con mayor solidez y mayor, y que digamos, se mantenga en el tiempo ese aprendizaje de la lectura, que no se te olvide en agosto, digamos, a pasarte el primer grado, aprendiste a leer, viene agosto, en segundo grado ya no lees, no, si Ujú. utilizas los métodos que hoy se sabe que son los que mejor consolidan el aprendizaje del lenguaje escrito, eso es mejor. En lo que está peor la cosa en Venezuela no tiene que ver tanto con cuánto ha avanzado lo que se sabe sobre el aprendizaje de la lectura y la comprensión de la alfabetización inicial y la comprensión de la lectura, es las condiciones en las que están las escuelas, sobre todo públicas. Hay que tener claro que en Venezuela 86% de los alumnos de primaria y secundaria están en escuelas públicas, no privadas. Solo 14% está de la gente, de los muchachitos que están estudiando, están en el poder privado. Y en las escuelas públicas hay muy pocos días de clase por razones que tienen que ver con el deterioro del salario y otras condiciones de trabajo de los maestros. Y entonces eso es lo que está fallando. No es que antes teníamos mejores métodos para enseñar a leer, sino que ahora tenemos mejores métodos, pero menos horas de clase. Sí, Entonces esa combinación es muy mala. sí, claro, y con toda esta situación, profesor, y estamos conversando, amigos, con Mariano Herrera, PhD en educación, especializado en políticas públicas en educación, profesor de posgrado. Se están limitando la estructura de pensamiento de las nuevas generaciones, profesor. En todo caso, ¿cómo afecta esta posible falta de léxico a su capacidad para la lectura? Sí, claro, si no se practica el lenguaje escrito con los métodos adecuados, con los ejercicios adecuados, con la reiteración adecuada, obviamente que los mecanismos cognitivos, es decir, las conexiones entre las neuronas que permiten que avance el conocimiento en general, pero en particular la comprensión del mundo, la comprensión de la lectura, va con la comprensión del mundo, eso por supuesto que tiene consecuencias negativas, ¿no? Entonces, Ujú. claro que sí, en la medida que haya menos contacto con métodos y actividades relacionadas con lo que implica la lectura en términos de desarrollar el pensamiento, saber analizar las cosas, saber diferenciar entre lo que aquello sobre lo que podemos tener dudas o interrogantes, o lo que efectivamente pues ya
es una cosa más cercana a la verdad, como por ejemplo, dice yo, que la ley de la gravedad, pues que los objetos si los sueltas se caen porque hay una fuerza de atracción en el planeta, ¿no? Es decir, ese Mm, tipo de cosas que bueno, se cambiarán con el tiempo, pero por ahora pues la teoría de la gravedad sigue siendo válida, pues una ley física. Esas son cosas ya conocidas, pero hay otras que van cambiando y la lectura y los mecanismos cognitivos que ella genera eh, pueden ayudar al niño y al joven y a nosotros los adultos a justamente desarrollar esa capacidad para distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre aquello sobre lo que tenemos que dudar más que otras, y en otros casos, efectivamente eso es así. Y no hay la menor duda, pues, y fíjate que en países como Suecia, Finlandia y otros que nunca han dejado de hacerlo, como Singapur, por ejemplo, el acceso a la pantalla dentro de la escuela está prácticamente, si no prohibido, pues muy limitado. No siempre está prohibido, pero sí muy limitado porque es indispensable pues que el niño tenga, a ver, una cosa fundamental de la educación escolar en particular, ujú, es que ujú. la escuela está para que el niño acceda a lo que no accede si no existiera la escuela. Y lamentablemente, vuelvo a decir una paradoja grandísima, ¿no? Que Sí. el niño accede por la escuela a la pantalla. Y entonces tú en la escuela le tienes que dar aquello a lo que no accede, que es a los libros, ¿no? Y al lenguaje escrito, ¿no? Entonces, es un tema muy importante, pues la escuela tiene que ser algo que no sea lo que el niño ya hace todos los días, a toda hora, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a seguir conversando con usted, doctor Mariano Herrera, pero tenemos un audio, un sonido que nos ha preparado Luisa Pernalete sobre la lectura y la educación básica. Vamos a escucharlo. En primer lugar, de preescolar hasta tercer grado, 126 de nuestros centros educativos están dentro del programa que se llama Leo, Juego y Aprendo. Ahí se dan estrategias a los maestros, a los niños y a los representantes para que puedan jugar con sus hijos en la casa y así se refuerza, ¿no? Y además se aportan unos materiales. Todos los días, todos los niños tienen que leer en toda fe y alegría, desde primer grado hasta sexto grado, 20 minutos, ¿no? Pero bueno, ya les digo, primero, segundo y tercero están dentro del Leo, Juego y Aprendo. Y de cuarto a quinto y sexto grado tenemos lo que llamamos lectura creativa, también están los 20 minutos de lectura, pero luego vienen diversas estrategias como dramatizaciones, como juegos, como reforzar las palabras que no se conocen, de manera entonces que se tienen como aliados a las mamás. Y lo otro es que los viernes hay lo que llamamos la fluidez verbal, que es que los niños cuentan las palabras que leen por minuto, así van compitiendo consigo mismo. Bueno, eran palabras de Luisa Pernalete, miembro del Centro de Formación de Fe y Alegría, la profesora Luisa Pernalete. ¿Qué opinión le merece lo que nos acaba de compartir la profesora, profesor? Creo que lo hemos perdido. Vamos a revisar si tenemos todavía la conexión con el profesor Mariano Herrera, PhD en Educación, especializado en políticas públicas en educación, profesor de posgrado. Profesor, ¿nos escucha? Sí, escucho, pero no escuché lo que dijo Luisa, ella es muy amiga mía, yo la conozco a No usted se preocupe, de no su se trabajo, preocupe, pero realmente pero no muy, pude. muy interesante. Quería, para aprovechar el tiempo, porque ya nos queda solamente un minuto, profesor, ¿cómo transformamos la lectura en las escuelas de Venezuela para que deje de verse como una obligación aburrida y se entienda como una herramienta imprescindible para el crecimiento de los jóvenes? Bueno, yo te puedo contar que yo estoy en este momento, estoy dirigiendo en la Universidad Metropolitana, primero un centro de investigación relacionado con la educación, pero en particular dentro de ese centro hay un programa que se llama Leo, Juego y Aprendo, que estamos en 305 escuelas, Ujú. 70% de ellas públicas. Hemos formado docentes y le hemos dado a todos los docentes y a todos los niños cuadernos y libros y guías para los docentes para que ya estamos por cuarto grado, se utilicen los métodos científicamente válidos para lograr, en primer lugar, la alfabetización inicial, es decir, el niño que aprenda a leer, a que cuando ve una palabra, aunque no conozca esa palabra, sepa leerla, y después cuando la conoce, comprenda lo que lee, y luego vaya comprendiendo cada vez textos más complejos. Ese programa ya está en toda Venezuela, estamos varias universidades en esto, nosotros en la Metropolitana somos los que lo hemos lanzado hace 4 años, pero ya estamos adelantados. Y ese programa, pues esto va creciendo, estamos teniendo apoyo de diversas instancias públicas y privadas para
para que esto se mantenga. Entonces lo que hay que hacer es apoyar a las escuelas, Sí, hay que señor. ayudar, la sociedad Mm, en general tiene que sí. ayudar, los medios de comunicación, las Ujú. familias, las empresas privadas y por supuesto el Estado en todas sus manifestaciones, los municipios, las alcaldías, las gobernaciones, los ministerios, apoyar a las escuelas para que los maestros accedan a lo que mejor conviene, es decir, aquello que está científicamente validado para que se cumpla con todo esto que estamos hablando, que es los procesos cognitivos que arrancan con la adquisición de la alfabetización inicial, es decir, aprender a leer, luego comprender lo que se lee y luego tener acceso al conocimiento y luego al pensamiento crítico. Esos son los pasos a los que vamos nosotros. Y con este programa ha sido acogido por no solamente nosotros desde la universidad que lo hemos promovido, sino otras universidades, la Católica, la Monte Ávila y otros, y unas 12 organizaciones no gubernamentales en 19 estados del país y 320 escuelas. Entonces sí hay, digamos, alternativas y propuestas que se están desarrollando. Lo que importa pues es que el resto de la sociedad primero se entere y luego apoye este tipo de iniciativas y yo creo y confío en que eso va a ser cada vez más frecuente y vamos a lograr, bueno, eso no es rápido, eso no es soplar y es botella, pero en pocos años, si todo sigue como hasta ahora estamos previéndolo, bueno, mejorará bastante esta condición. Hay capacidad en Venezuela para eso, todos sabemos que en Venezuela hay muchas capacidades para muchas cosas, lo que importa es que se den las oportunidades y las condiciones para que progresemos en estas áreas. Sí, señor. Bueno, precisamente, profesor, por todo eso que usted nos comparte y la necesidad del trabajo en equipo es que nos gusta tocar temas como estos que consideramos de gran importancia precisamente para colaborar, ¿no?, en el bienestar y la mejor formación de nuestros muchachos y bueno, eso que acostumbramos a decir que son el futuro del país, bueno, para eso tenemos que estar alineados todos. Gracias al profesor Mariano Herrera, PhD en Educación, especializado en políticas públicas en educación y profesor de posgrado. Son las 5:34 de la tarde. Es momento de hacer la pausa acostumbrada de esta hora, pero en breve regresamos con mucho más de Agenda Éxitos y hoy tenemos para el último bloque del programa un gran invitado en Dime lo que comes, dame tu receta. Estará con nosotros Guillermo Carrasco, cantante, compositor y productor venezolano. ¿Quiere usted conocer la memoria gastronómica de este gran cantante? Pues será luego de esta pausa aquí en Agenda Éxitos. Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia, Guarenas Guatire, Maturín, San Cristóbal, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia. Guarenas Guatire, Maturín. San Cristóbal, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Sonidos en primera fila.